Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Que el mérito de compartir este comentario de nuestra porción semanal de la Torá redunde en el beneficio espiritual y material de todos ustedes y también en la paz de nuestro pueblo Israel, en la redención de toda la casa de Israel. Nuestra compañera de viaje en esta semana, una porción asombrosa y, por cierto, una porción que trae temas muy debatibles, trae temas muy incomprendidos y de los que se han emitido muchas opiniones y aún existen muchos desacuerdos. Aunque es válido, todos somos bienvenidos a pensar de una manera diferente y a tener una opinión diferente sobre este tema y sobre cualquier otro. Al final, todo es parte de la unidad y unicidad del uno y el único, bendito sea su santo nombre. Y nuestra compañera de viaje en esta semana, que ya casi nos está entrando en la santidad y la paz del Shabbat, lleva por título Toldot, que quiere decir descendientes o generaciones. Y es una palabra, como siempre, la palabra que da título a la porción es la esencia o recoge la esencia de la porción, y también es la médula, es la columna vertebral de la porción, la que va eslabonando todos los temas de la porción. Y el hecho de que esta parashá se llame Toledot, descendientes, ya de por sí nos está diciendo aquí algo asombroso, porque esta parashá es la porción en que más se habla de nuestro padre Isaac. Y sin embargo, si analizamos, de él se habla muy poco en la porción. Más bien se hablan de sus descendientes. Y los categoriza de una manera notoria. La palabra Toledot puede referirse no solamente a descendientes físicos, puede referirse también a el legado que una persona deja en términos de méritos, en términos de historia, en términos de acciones en este mundo. Eso también es Toledot. Entonces, de las dos maneras, esta porción recoge el legado de nuestro padre Isaac, que es cierto que es del que menos se habla en la Torá, pero también es cierto que representa el nivel más alto, que representa el nivel de la redención, del mundo venidero. A Abraham lo vimos pasando muchas dificultades, muchas pruebas, lo vimos venir de Ur Kasdim, de Ur de Caldea, lo vimos descender a Egipto, lo vimos vagar por toda la tierra de Canaán, y a Jacob pues lo veremos siendo exiliado, yendo a casa de Labán, teniendo allá sus luchas y vicisitudes. También lo vemos después descender a Mizraim, a Egipto. Sin embargo, Isaac lo vemos siempre en la tierra de Israel. Lo vemos como una persona sosegada, como una persona de paz, una persona que disfrutó mucha bendición, mucha abundancia, aún en época de escasez, simbolizando esto la plenitud de el mundo venidero, la redención, esa paz trascendental que ha de venir al mundo. Y concretamente en esta porción se nos cuenta una historia. Lo que se dice de Isaac, básicamente de su persona, es que él cavó pozos. Y hay un número simbólico en la cantidad de pozos que cavó a través de sus sirvientes, obviamente, en los nombres que le da a los pozos, etc. Y esto ilustra cuál era el propósito de la vida de Isaac, y esto hay que llevarlo, hay que traspolarlo a otro plano, sacarlo del evento histórico y traspolarlo al plano simbólico o aún más arriba al plano de lo que representa en una dimensión superior, en una dimensión espiritual, aparte del contenido histórico que hay aquí.
¿Qué representa cavar pozos? ¿Qué significa eso? Entendamos que la virtud predominante en nuestro padre Isaac era la Geburá, que quiere decir fortaleza, rigor, juicio. Era una persona estricta. Y el hecho de cavar pozos, incluso los mismos pozos que había cavado su padre Abraham, él los volvió a abrir porque habían sido tapados por los filisteos. ¿Qué nos demuestra eso? La virtud predominante en nuestro padre Abraham es la bondad. Pero la bondad, los actos de bondad tienden a ser olvidados fácilmente. Por eso es que a la bondad hay que ponerle restricciones y hay que hacerlo con medida y hay que hacerlo con raciocinio. A nadie se le ocurriría ir dando dinero por la calle sin considerar a quién le está dando, por qué se lo está dando y qué cantidad le está dando. Imagínese que usted agarre un montón de dinero y salga a la calle y a toda la persona que usted vea, usted empieza a darle porque es un acto de bondad, usted quiere dar. La mayoría de las personas no lo van a agradecer, no lo van a entender, algunos no lo van a agradecer, muchos lo tomarán, aprovecharán la ocasión y se irán de allí lo antes posible, cosa que si te arrepientes de haberlo dado ya no lo tengas cerca para pedírselo. Eso es lo que pasa muchas veces con los actos de bondad. Tienden a ser no entendidos completamente y olvidados porque una vez que las personas reciben un bien y pasan la página, muchas veces otras personas son muy agradecidas, pero con muchas no sucede. Entonces el bien que introdujo Abraham, el bien eterno, del conocimiento del Eterno a través de sus actos de bondad con que invitaba a las personas a conocer al uno y al único, cayó en gran medida en el olvido. Y eso representa esos pozos tapados, esos pozos que fueron tapados después por los filisteos, connotados enemigos del pueblo de Israel en una época posterior. Acuérdense que en esta porción todo es histórico, pero todo es muy representativo. ¿Y qué hizo Isaac? Destapar esos pozos y cavar nuevos pozos hasta que encontró agua viva, abundante y agua sobre la que no hubo contienda, sobre la que no hubo discusión. Acuérdense que en los primeros pozos hubo contienda, hasta que finalmente hay un pozo al que le llamó Rehobot, ensanchamiento, apertura. Pero después encontró otro pozo sobre el que no hubo ninguna contienda después de hacer el pacto con Abimelech, y este pozo representa esa era en que el agua, que representa la Torá, el conocimiento de la Torá, va a inundar, en que la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el lecho marino. Y en esta tarea de Isaac de cavar, de profundizar en la tierra, que es un elemento duro, tosco, para sacar esa agua viva de abajo, y esa acción de subir representa ese movimiento hacia arriba, ese movimiento de elevación de la conciencia a través del conocimiento de la Sagrada Torá. Y retomando el tema de la historia de la que habíamos hablado, es una historia que parece más bien una leyenda, es una historia que parece ficción, parece un cuento de hadas. El hecho de que Jacob obtenga una bendición por medio de este ardid, esta estratagema ideada por Rivka. Y cuando consideramos quiénes son las personas que están involucradas en esta historia, nada más y nada menos que los padres fundadores de nuestro pueblo, tenían ellos plena conciencia de quiénes eran, de que eran los progenitores de una gran nación y de una ideología. Tenían ellos conciencia de eso, tal vez no plenamente, pero en buena medida sí tenían conciencia de quiénes eran y qué representaban. Pero independientemente de que ellos tuvieran más o menos conciencia de qué papel estaban desempeñando y del simbolismo de sus mismas personas y de su intervención en la historia, aquí todo es muy representativo. Y pensemos una vez más, ¿quiénes eran estas personas? Eran personas santas, eran personas que conocían la voluntad del Eterno, eran personas que estaban a un nivel muy elevado. Y entonces cuando pensamos que eran personas de este tipo, menos encaja en nuestra lógica el hecho de que
idearan este engaño. Y mucho menos nos cabe en la cabeza que nuestro patriarca Isaac, que representa el mundo venidero, que representa un nivel de conciencia muy elevado, pueda ser engañado de esta manera burda. Porque si analizamos bien, es una manera burda. Ponerse un pelo de cordero, eso me parece, incluso si la persona no viera, aunque la ceguera de Isaac es más un símbolo que una ceguera física. No dice completamente ceguera, dice que su visión había disminuido. No quiere decir que totalmente, 100%, pero había disminuido mucho. Ahora, esto es más un símbolo que una realidad física. Representa el aislamiento de Isaac de este plano mundano. Él estaba, él prefería no ver en este plano, no interactuar, no darle entrada a ese nivel de información de este plano, porque es un hombre que representa un nivel de conciencia muy elevado. Eso de alguna manera parece una contradicción con el hecho de que gustaba de la comida que le traía su hijo. No, para nada, no hay contradicción en eso. Porque en los sadikim, en la gente santa, en la gente justa, todos los actos son actos espirituales. El acto de comer es un acto de elevación. Es un acto de elevación del mundo a través de nosotros, de nuestro cuerpo, pero también es un ejercicio espiritual que nos eleva a nosotros mismos. Lo que hacemos con eso es desprender las chispas de santidad que están encerradas en las cosas materiales y elevarlas, devolverlas a su plano espiritual. Porque ¿de qué otra manera podemos entender el acto de comer? Nosotros somos seres más elevados que los vegetales que comemos o la carne de los animales que comemos. Estamos en un nivel más elevado dentro de la estructura de la creación. ¿Cómo un nivel más elevado va a necesitar de uno más bajo para subsistir? A menos que se entienda que lo que estamos haciendo es nutriéndonos de la palabra de Dios que está tanto en unos como en otros, porque todo fue creado por la palabra del Eterno. Y esa palabra es el verdadero sustento. Cuando liberamos la energía espiritual que está en los alimentos, eso es lo que de verdad sustenta al hombre. Por eso dice la Torá mucho más adelante, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Creador. De eso vivirá el hombre. Lo repite como diciendo, ese es el verdadero sustento del ser humano. La liberación de esa energía espiritual en un proceso adecuado de participar de los alimentos. Eso es lo que en verdad sustenta el alma, el cuerpo y eleva la conciencia de la persona y al mismo tiempo eleva la creación, liberando esas chispas de divinidad, esa palabra de Dios que está escondida en cada cosa creada. Cuando lo miramos así entendemos que Isaac no era un simple hombre ocioso sentado en su casa que disfrutaba de los placeres de la mesa. Estamos hablando de un sádic que está degustando del placer de liberar esa divinidad encerrada en las cosas. Y también entendamos que aquí no hubo un engaño, que aquí todo el mundo estaba consciente del papel que estaba jugando. Tal vez el menos consciente era Esaú, porque Isaac amaba a Esaú y a algunos le parece inadecuado, extraño, inaceptable que ame a Esaú, que aparentemente no tiene mérito y que representa las fuerzas negativas, las fuerzas del otro lado. Sin embargo, Esaú tenía una virtud, porque aquí no hay nada malo ni nada bueno. Esaú tenía una gran virtud, era un hombre proveedor, era un hombre que honraba a su padre. Algunos dicen que era un engañador, que esa casa que decía que traía la boca era sus maneras de engañar, y todo eso es posible en alguna medida. Pero veamos la parte positiva de Esaú. Era un hombre de mundo, un hombre hábil. Dice que era un hábil cazador. Era un hombre intrépido. Era un hombre enérgico. Era un buen proveedor. Traía alimento a su padre.
Entonces, esos son aspectos positivos y esos son aspectos que Isaac vio en su hijo Esaf, aun cuando entendía que Esaf representaba algo negativo. Él vio lo bueno, porque una vez más, Isaac es un cavador de pozo, es alguien que llega profundo en el alma de la persona, que busca el bien en la persona o que guía a la persona a encontrar el bien que tiene dentro. Y Isaac quería proveer a Esaf de una bendición ideada para él, para fortalecerlo, para hacer que esa virtud, esa fortaleza de Esaf se enfocara en algo positivo. Pero bueno, así no lo quería el Eterno. Y todo el mundo estaba consciente del papel que estaba jugando acá. Cuando Isaac le pregunta a Jacob, ¿eres tú mi hijo Esaf? Isaac lo que está intentando entender es qué motivaba a Jacob a hacer lo que estaba haciendo. Sentía que era capaz, siendo que hasta el momento Jacob era un hombre de paz, un hombre tranquilo que se quedaba en casa mientras su hermano andaba por el mundo persiguiendo fieras, interactuando con la aspereza del mundo. Jacob estaba tranquilo estudiando en casa, era, digamos, el niño mimado de su madre. Y Isaac quiere entender si él ha entendido el propósito de ser Esaf, si él ha entendido la grandeza de esa misión, la totalidad del significado de esa misión. Y para asegurarse de eso le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaf? Y Jacob le responde con convicción, yo soy. Tu hijo primogénito es Esaf, pero yo estoy a la altura, yo puedo hacerlo. Entonces no veamos esto como algo ficticio o como una leyenda de seres que estaban, digamos, que eran tan primitivos, que podían ser engañados de esa manera. Miremoslo a la luz de, o entendámoslo, de acuerdo a la grandeza de las personas que tenemos delante en esta porción, y entendamos que ellos estaban no ni engañando ni siendo engañados, aunque pueda haber 1% de eso en la historia, sino personas que estaban debatiendo a un nivel muy elevado los destinos individuales y los destinos de la humanidad. Porque recordemos y volvemos al principio, Toledo, descendientes, esta porción se trata de generaciones, de legado que marcaría a toda la humanidad. Y una clave para entender eso es la respuesta divina a Rivka, porque Rivka es el recipiente. Rivka es el recipiente que contiene esas dos fuerzas dentro de ella y que, por cierto, es el símbolo de todos nosotros, porque somos recipientes que contienen dos fuerzas que luchan entre sí, dos fuerzas que tiran hacia lados diferentes, hacia polaridades diferentes. Esas fuerzas poderosas luchan en las mismas entrañas de nosotros, tratando de alar el alma hacia un lado o hacia el otro. Pero fíjense, para que vean que aquí estamos hablando más que de eventos históricos, estamos hablando de emblemas, de símbolos, estamos hablando de tipografía espiritual. ¿Por qué digo eso? ¿Cuál es la clave? ¿De dónde me puedo basar para entender eso? En la respuesta divina a Rivka. Porque la respuesta dice, y le dijo Hashem a ella, 2 naciones hay en tu vientre. No le dice 2 niños. Claro que habían 2 niños, pero aquí estamos hablando de representación a una escala mucho más elevada. 2 naciones, no hay 2 niños en ti, hay 2 naciones. Y para mí la segunda parte es aún más profunda. 2 gobiernos de tus entrañas se separarán. 2 gobiernos, 2 fuerzas poderosas. Gobiernos representa quien tiene autoridad, quien tiene poder. Por cierto, autoridad es
el hecho de tener el poder. Eso es lo que significa autoridad, el reconocimiento del poder en alguien, eso es autoridad. Entonces, dos gobiernos, dos fuerzas se separarán desde tus mismas entrañas. Y esa para mí es la clave para entender que aquí todo hay que mirarlo no solo como un evento histórico muy primitivo, casi como una leyenda, sino como una gran enseñanza, una enseñanza a un nivel muy elevado, un nivel espiritual muy elevado. Dos naciones, dos fuerzas. Jacob representa una fuerza, Esaf representa otra fuerza. Y Rivka y Isaac estaban tratando de canalizar esas fuerzas. Cada uno tenía su perspectiva, su punto de vista. Y los dos estaban en lo cierto. Pero el oráculo divino decidió, porque por muy profundo por muy elevado que fuera Isaac y muy elevada que fuera Rivka, siempre la visión del Todopoderoso es infinitamente más abarcante que la del hombre, por muy grande que sea un hombre. Y el oráculo divino decidió en favor de Jacob, de lo que Jacob representa. Jacob representa la victoria sobre esa fuerza negativa. Donde vemos que Jacob encarna ese símbolo plenamente. Cuando regresa de Aram, después de cruzar el Yabok, cuando tiene aquella lucha con el Malach de Esab, con el representante de la fuerza del mal, y lo vence, y Hashem cambia su nombre, que significa cambió su destino, cambió su papel en la historia, entró en una jerarquía espiritual, en una dimensión superior. Entonces, el oráculo divino, previendo esto, decide que sea así. ¿Y por qué? De una manera, ¿por qué no pudo ser más directo? ¿Por qué? Porque muchas veces el camino de Dios es sinuoso. No es un camino, el camino, digamos, y de aquí a allá, la ley de la matemática, de la física, dice que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero en la sabiduría divina, el camino más corto no siempre es la línea recta. O por lo menos no siempre es el camino que Hashem escoge para hacer las cosas. Fíjense cuántas torceduras hay en la línea mesiánica. Cuántas vueltas increíbles hay en la línea mesiánica. Desde la historia de Yehudá con Tamar, o la historia de Ruth, que incluso es una mujer de otra nación, y la historia de David y Bathsheba. ¿Cuántas torceduras en el camino para establecer la línea mesiánica? Así muchas veces está en la decisión eterna que las cosas sucedan. Y muchas veces es para hacer corrección, para hacer tikkun. El pecado entró en el mundo por el engaño. La victoria sobre el mal, de alguna manera, la bendición que le dio la fuerza a este gobierno positivo para iniciar su carrera ascendente, esa bendición que pronunció Isaac, nace de este engaño, como un tikkun a aquel engaño primordial. Y esta es la manera en que tenemos que enfocar esto. Independiente de ver la historia, independientemente de que siempre tenemos que aceptar la parte literal de la Torá, tenemos que entender que más que todo, aquí se trata de símbolos. Y la misma palabra de Dios lo declara cuando dice: dos naciones hay dentro de ti. No dice dos criaturas, dos fetos, dos bebés, dos naciones, dos gobiernos, dos fuerzas espirituales. Y el destino de ella está ya marcado. Y Isaac, pues finalmente, como un hombre espiritual, como un hombre de rigor, de rectitud, acepta la decisión divina y le da a Jacob la bendición que había designado para Esaf, para que Jacob también sea un hombre preparado para lidiar con el mundo. Pero esa no es la única que le da. Después le da otra bendición a Jacob, que era la que realmente tenía preparada para él. Y si estudiamos
las dos berajot, vamos a ver algo muy interesante. Porque si en la bendición de Esav había provisión para este mundo, y después la que le dio, la bendición sustituta que le dio a Esav, le sigue dando provisión para este mundo. Provisión incondicional. La de Jacob es condicional, la de Esav es incondicional. Y eso también tiene su justificación. Pero vemos que la que le dio posteriormente a Jacob, que era la bendición que tenía para él, es la bendición que contiene las promesas del Eterno a Abraham, que están asociadas ¿a qué? A una gran descendencia y a la tierra de Israel. Esas promesas esposadas con las palabras como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y atadas indisolublemente a la estancia en la tierra de Israel, esas no estaban pensadas para Esav, esas estaban destinadas para Jacob en la mente de Isaac, aún antes de este episodio. Entonces, espero que mis palabras los ayuden, traigan un poco de luz sobre este acontecimiento histórico que al mismo tiempo es una ilustración de un legado espiritual muy grande que se estaba decidiendo en este momento. Y como en muchas otras ocasiones, la infinita sabiduría del Creador es algo que va más allá de nuestra comprensión. Pero una manera de ayudarnos a verlo es entendiendo que aquí estamos hablando más que de personas, estamos hablando de entes espirituales, de fuerzas espirituales. Y eso lo sabemos por la misma palabra del Eterno. Entonces, con este comentario, que espero sea de bendición para todos, entremos en la paz y la santidad del Shabbat para la gloria y la honra del Eterno. Shabbat Shalom.